Hoy tenemos un programa dedicado a la música tradicional de los Andes. Vamos a conocer y escuchar a uno de los dúos más representativos en el mundo de esta maravillosa música. Vamos a escuchar géneros como el huayno, yarabí, pasacalle, entre otros. Consuelo Gerí, una gran cantante, intérprete y además odontóloga, se ha juntado hace 5 años con el investigador, músico, compositor y guitarrista Marino Martínez. Nos van a presentar un repertorio lleno de canciones hermosas, música que realmente merece nuestra atención. Consuelo Gerí y Marino Martínez. Muchacha de las retamas, rocío de la mañana, muchacha de la retama, vasija de fuego y agua, muchacha de la retama, vasija de fuego y agua. La gracia de tu mirada, muchacha cordillerana, vuela como una campana, muchacha de la retama, vuela como una campana, muchacha de la retama. Muchacha de porcelana, flor encendida en el cielo, muchacha de la retama, luna de almendra y olvido, muchacha de la retama, luna de almendra y olvido. Ceniza soy frío bordón, tierra negra es tu ausencia. Ceniza soy frío bordón, tierra negra es tu ausencia. Duerme en mi pecho muchacha para morirme en tu sueño. Duerme en mi pecho
hecho muchacha para morirme en tu sueño. Bramando se ausenta el río, muchacha de piel canela. Bramando se ausenta el río, muchacha de piel canela. Piedras arrastran mi canto, retamas y soledades. Piedras arrastran mi canto, retamas y soledades. Muchacha de las retamas. Consuelo y Marino, gracias por estar aquí. Ambos tienen una trayectoria extensa, tanto como intérprete, cantante, investigadores, musicólogos, compositores y demás. ¿Cómo así terminaron reunidos en los últimos 5 años trabajando juntos? Oh, no sé, yo No empiezo. tenemos que entrar en cosas íntimas, pero sí, es bonito saber cómo grandes artistas se terminan juntando y trabajando, ¿no? Claro, Porque yo sé creo que son pareja y eso no hay que ocultar. Por supuesto. sí, yo creo que la música tiene un poder y en esto también ha tenido ese poder. Yo escuché un tema a Silvia del Mar que Marino compuso y cantó. De pronto yo escuché como en el 2012 la canción así por accidente y dije, wow, qué maravilla de canción, realmente. Y me quedé prendada del tema y empecé a investigar de quién era y por ahí lo contacté a Marino. Ya para esto nos habíamos visto sin saber, ¿no? Yo no sabía quién era él, no sabía que era él el compositor de ese tema que me gustaba mucho y habíamos compartido un escenario en un concierto de Leo Casas, que es un trome, es un estudioso del quechua. Entonces, por ahí nos empezamos a contactar, yo lo contacté y empezó ahí el asunto, ¿no? Y entonces... Yo tengo la fortuna de estar mirando a Marino que está parado atrás tuyo mientras que tú hablas así con tanto... Soy todo oídos con lo que está diciendo. No, a ver que lo desmienta. Has mencionado la canción a Silvia del Mar, que es una de las canciones que yo he prestado particular atención cuando he estado revisando su repertorio y realmente es una canción hermosa, Marino. Cuéntame un poco la historia de esa canción. Mira, Denise, es una canción que tiene una historia un poco triste detrás porque yo se la escribí como un homenaje a mi madre. Mi madre se llamaba Teresa Espinosa, pero era una escritora de poemas, de cuentos para niños y además una estudiosa de la historia local. Nosotros somos de Caraz, del Callejón de Huaylas. Y entonces, en homenaje a ella, cuando ella fallece, yo le compongo este yarabí, pero su seudónimo ella firmaba como Silvia del Mar, no como Teresa Espinosa, que era su nombre de pila, sino como Silvia del Mar. Entonces el yarabí es un homenaje a ella, en la huella que ha dejado en nuestras vidas, en la ternura, en la generosidad, y además en el trance en el que uno se siente huérfano, es difícil poder a veces componer. A veces más que componer, lo que hace uno es volcar las lágrimas y el dolor. Y el yarabí me parecía que por sus características era el género que podía expresar mejor esa emoción. Así es que la escribí realmente con mucha congoja, con mucho dolor. Y siento que es dentro de lo que puedo yo comentar, es una visión, tal vez no tanto a la madre en ese sentido de abnegación que siempre se le canta, sino una madre que tiene una vida como creadora, como artista, en este caso como escritora, ¿no? Claro. Y es así como yo la recuerdo y bueno, quedó finalmente así, a Silvia del Mar.
que me diste, madre, que en mi pecho se desangre. Y llueva en todos los mares hasta que el tiempo se acabe. Y llueva en todos los mares hasta que el tiempo se acabe. Si es larga la lejanía y no existe más regreso, quiero dormirme en tu pecho hasta calmar mi agonía. Quiero dormirme en tu pecho hasta calmar mi agonía. El recuerdo de tus manos, palomas que hoy se entristecen, me conducen por la noche entre la hierba y la brisa. Madrugada, noche y día, mezcla de llanto y de risa. Madrugada, noche y día, mezcla de llanto y de risa. Sabe si volveremos a abrazarnos, madre mía. Quién sabe, solo anochece sobre mi cuna vacía. Quién sabe, solo anochece sobre mi cuna vacía. Mañana me iré temprano a arroparme con tu nombre. Teresa, la sembradura, sobre mi canto tu aurora. Teresa, la sembradura, sobre mi canto tu aurora. Sobre
Mamay pantisisayay, mamalay iurayay, mamay pantisisayay, wachay pas amapas sumah papa, achkata wachanki sumah papa, ay way sumah papa. Wachay pas amapas sumah papa, churas hay hawaha sumah papa, ay way sumah papa. Mamayay iurayay, mamay pantisisayay, mamayay iurayay, mamay pantisisayay, wachay pasama pasumah papa, churas hay hawaha sumah papa, ay way sumah papa, achkata wachanki sumah papa, churas hay hawaha sumah papa, ay way sumah papa. Hablar de la música andina, podríamos tener pues una serie de programas dedicados a esta música maravillosa. ¿Cuáles son los géneros que ustedes han elegido para este repertorio? Bueno, mira, este programa es muy especial para nosotros porque tiene canciones del repertorio quechua, del cancionero quechua. A nosotros nos gusta siempre la música tradicional. Es nuestra identidad. Creo que es una de las cosas que nos une también. Sería muy difícil si es que yo tuviese una visión un poco más moderna, más contemporánea, o Consuelo la tuviera. Creo que coincidimos en ese sentido porque nuestros gustos son muy parecidos y somos devotos, por decirlo de alguna manera, apasionados de un momento de la música andina que ha sido, podemos decir, seguramente de una forma romántica, como la edad de oro de la canción andina. Entonces, las canciones que nosotros tenemos son mulisas, son yarabíes. Ahora vamos a interpretar una jachua, que es un género muy antiguo. Podría afirmarse que es incluso anterior al huayno, para que vean ustedes qué arraigo tiene en la tradición, y que es un género que no se difunde mucho. Es un género vinculado sobre todo a la vida rural en los pueblos campesinos. Y tenemos también yarabíes, tenemos huayno, pues que el huayno tiene una fuerza tremenda en la sociedad peruana. Es uno de los géneros que más se escucha en todo el país, no solamente en los Andes, ¿no? Claro. Y otra cosa importante es que nosotros también buscamos cómo hacer que el repertorio se varíe, que se incremente, que no se cante las viejas canciones, por más hermosas que sean, por supuesto, pero la tradición tiene también que renovarse. Entonces nosotros modestamente buscamos que se desarrolle esa renovación del repertorio, ¿no? Ay, ñaui, ñaui, maitam hawanki, mamay kichu, taytay kichu, hamulyanang karha, era pataupis yanay wahachkan, era pataupis yanay wahachkan, trigu saruita
manatispa habasaruita manatispa Hakuya turi hai nikamuai Hakuya turi hai nikamuai Habasaruita hai nikamuai Trigo saruita hai nikamuai Trigo saruicha pum pum chayay Habasaruicha pum pum chayay Hai silikau chayay Hai silikau chayay Habasaruicha pum pum chayay Trigo saruicha pum pum chayay Hai silikau chayay Hai silikau chayay Imayay kim turinanak Ay way Imayay kim turinanak Ay way Hinananayang si paninanang Ay way Hinananayang si turinanang Ay way Himayawang rahinay kuchua Ay way Himayawang rahahuy kuchua Ay way Kachiyawan chapulbuy kuchua Ay way Uchulyawan chahahuy kuchua Ay way Mailado era pi Palomay kukuli Ojilla ujichkan Palomay kukuli Palomay kukuli Patacorralera pis Palomay kukuli Ojilla ujichkan Palomay kukuli Palomay kukuli Trigo, arberja, sisa chanting, pausa chay. Trigo, arberja, sisa chanting, pausa chay. Muy original, pausa chay. Original, pausa chay. Muy original, pausa chay. Original, pausa chay. Muy original, pausa chay. Original, pausa chay. Prendida con pasión de la mujercita a quien estoy mirando con insistencia y tanto afán, de la mujercita a quien estoy mirando desde hace rato tengo el alma prendida con pasión. Esta melodía de admiración es para ti, te dedico negra esta canción con todito el corazón. Esta melodía de admiración es para ti, te dedico negra esta canción con todito el corazón. Cerrito de Huaxapata, testigo de mis abuelos.
de mis amores. Tú no más estás sabiendo la vida que voy pasando, la vida que voy pasando. Tú no más estás sabiendo la vida que voy pasando, la vida que voy pasando. Un besito y un abrazo a cualquiera se le da, a cualquiera se le da. Un besito y un abrazo a cualquiera se le da, a cualquiera se le da. Al rico por su dinero, al pobre por caridad, al pobre por caridad. Al rico por su dinero, al pobre por caridad, al pobre por caridad. Eso. Uno. En el cerro Calacú dejé tu nombre grabado con la sangre de mis venas y los latidos de mi corazón. En el cerro Calacú dejé tu nombre grabado con la sangre de mis venas y los latidos de mi corazón. Ay, cojateña querida, yo nunca podré olvidarte. Ni el tiempo ni la distancia borrarán nuestros amores. Ay, cojateña querida, yo nunca podré olvidarte. Ni el tiempo ni la distancia borrarán nuestros amores, borrarán nuestros amores. Si mi nombre lo grabaste en la peña de aquel cerro, el tuyo dulce y querido lo llevo grabado en el corazón. Si mi nombre lo grabaste en la peña de aquel cerro, el tuyo dulce y querido lo llevo grabado en el corazón. Ay, cojateña querida, yo nunca podré olvidarte. Ni el tiempo ni la distancia borrarán nuestros amores. Ay, cojateña querida, yo nunca podré olvidarte. Ni el tiempo ni la distancia borrarán nuestros amores, borrarán nuestros amores, borrarán nuestros amores. Con el alma herida forjaré la dicha divina de nuestro amor. Corazón, no me niegues tu cariño. Con el alma herida forjaré la dicha divina de nuestro amor. Corazón, no me niegues tu cariño. Entre las espinas lucharé, dulce bien, por nuestro cariño. Ante Dios te prometo, ante Dios te prometo. Entre las espinas lucharé, dulce bien, por
nuestro cariño ante Dios. Te prometo, ante Dios, te prometo. Todita mi vida, toda mi existencia te entregué. Porque mi destino era hallar un cariño verdadero como tú me brindaste, como tú me brindaste. Abandonaste mi corazón, por buscarte otra mejor, otra mejor. Abandonaste mi corazón, por buscarte otra mejor, otra mejor. Igual cariño como yo, ya no, ya no. Igual cariño como yo, ya no, ya no. Dicen que sabes quererme, amarme, pero no sabes decirme, nos casamos. Dicen que sabes quererme, amarme, pero no sabes decirme, nos casamos. Igual cariño como yo, ya no, ya no. 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 Ustedes han viajado mucho a países de Europa, más allá de tu participación maravillosa en el documental de Javier Corcuera, han participado en festivales de música importantes. ¿Cómo han sido esas experiencias? La música peruana, la música andina especialmente, es muy bien recibida, ¿no es cierto?, en países en Europa, ¿verdad? Sí, es muy bien recibida, pero también hay una sensación de que para ellos esta música es desconocida, es como incomprendida, pero sin embargo tiene esa magia de que los atrae. Yo me acuerdo que tuvimos una experiencia muy bonita en el Valle del Cauca, en Ginebra, en Colombia. Y estuvimos en el Festival del Mono Núñez, que es un festival muy importante que reúne a muchos músicos de Colombia, en fin, y nosotros fuimos como invitados. Y dentro de las presentaciones había una fecha que era en la plaza, en la plaza del pueblo, que es esta ciudad de Ginebra. Claro, era un y antes de nosotros, abierto. claro, en un lugar abierto, y antes de nosotros había una orquesta de salsa tremenda, realmente espectacular, y la gente estaba bailando, por supuesto, esta cultura también caribeña que es tan poderosa allá en Colombia. Y luego nos tocaba a nosotros, y nosotros somos dos, tenemos solamente una guitarra y la voz de Consuelo, y entonces, bueno, y además empezamos, si no me equivoco, con un yarabí. O sea, cambiar toda esa sonoridad festiva por el yarabí. Pero fue maravilloso porque la gente conectó de una manera tremenda. Nos recibieron con un aprecio que de verdad no nos imaginábamos. Entonces, es cierto, ¿no? El ser humano tiene distintas dimensiones. Hay una música que por supuesto nos pone alegres, es para bailar, pero la música andina también. Lo que queremos justamente es mostrar eso. La música andina no es triste en sí. No. Vean, el vals criollo, que tanto se habla de la jarana y todo, el vals criollo tiene también canciones y páginas muy tristes. El tango también, a pesar que es bailable y todo. ¿Y hay una explicación para ello? Yo pienso que la explicación es la cultura humana. El hombre no hay una cultura triste en sí, ¿no? El ser humano tiene espacios para la alegría, para el disfrute, para la reflexión, para la congoja. Lo mismo pasa en la música brasileña, ¿no? Todo el mundo cree que la música brasileña es festiva en sí, pero no. Tiene el fado, tiene distintas formas que son tristes también. Es decir, no hay manera de ser triste que no sea también teniendo alegría. Pero es que además qué bonito tener con la música la posibilidad de
alegrarte como entristecerse. Exactamente. No hay nada de malo de escuchar música para estar triste un rato, ¿no? También es totalmente Y válido. justo la música andina tiene esa cosa bonita, por ejemplo, los motivos y las temáticas especiales que tiene el hombre del Ande, por ejemplo, cuando despide a un hijo fallecido, están los jarauis, el huapampay. Cuando tienen la alegría de techar una casa o casarse, ahí también están los jarauis, los cantos de alegría. Sí. Cuando van a cosechar, lo que la Pachamama les da a manos llenas, Claro. también tienen sus canciones. Entonces, las canciones y los géneros en el Ande están muy ligadas a las actividades. Totalmente. Y claro, y esos matices, ¿no?, que tenemos de alegrías y de tristezas y la cotidianeidad de la... Claro, y se convierten así como crónicas musicales, ¿no? Y al mismo tiempo también como reflejos de las emociones. Entonces ahí es como bien vasto, ¿no? Así es. Quiero recorrer tu camino que dejaste tú para mi feliz consuelo. Quiero recordar tu sonrisa que me iluminó como lo quisiste siempre. Fuiste para mí el cielo, la estrella fugaz que se apaga. Nunca olvidaré tu acento, ni el mirar de aquellos ojos. Fuiste para mí el cielo, la estrella fugaz que se apaga. Nunca olvidaré tu acento, ni el mirar de aquellos ojos. No me niegues, oh Señor, que contemple con mi llanto que la mire así, hundida en el silencio. Una rosa roja dejó un clavel marchito que muere, una vida más que huye al vaivén de mis recuerdos. Una rosa roja dejó un clavel marchito que muere, una vida más que huye al vaivén de mis recuerdos, al vaivén de mis recuerdos. Quiero que sepas, amorcito, siempre, siempre te recuerdo, nunca, nunca te he olvidado. Quiero que sepas, amorcito, siempre, siempre te recuerdo, nunca, nunca te he olvidado. Hasta el rosal que cuidabas con el calor de tus manos ha empezado a marchitarse al sentirse en el olvido. Hasta el rosal que cuidabas
la posibilidad de tocar los dos, o sea, es voz y guitarra. Y es en esa simpleza de la estructura de lo que hacen, a mí me parece hermoso. ¿Ustedes cómo disfrutan de eso, ese formato tan reducido y tan potente? Además es muy cómodo para los dos cuando viajamos, como solo somos dos. Los que nos contratan ahorran un montón. Sin lugar a dudas. Y además, el maestro con su estuche de guitarra y tú sin nada, no dicen nada más. Y listo. Fantástico. No creas, yo llevo las maletas. Para esos atuendos maravillosos, me imagino que hay que ocupar bastante maletas. Sí. No, y además tenemos una dinámica en los viajes. De siempre queremos aprovechar estas oportunidades y los viajes que son únicos, además, experiencias únicas, y tratamos de grabar, hacer videos, y por lo tanto Marino anda con las cámaras, yo ando de asistente, buscamos locaciones, andamos con todo, el trípode, la cámara, la guitarra, el vestuario. La autogestión. La autogestión, porque realmente nos producimos bien. todo solos. O sea, yo desde que he empezado, antes de conocer a Marino, yo me he producido todo lo que hasta ahora he hecho, los conciertos, los discos, y justamente también por ahí es que conozco a Javier y llego... Y ha sido una cosa muy importante y fundamental conocer a Javier para poder yo estar en este momento acá, o sea, como cantante, porque... La idea era solo hacer un disco para el recuerdo y dedicarme a mi carrera, y yo soy odontóloga. Sí. Y de pronto Javier me dice, estás loca, tú has nacido para cantar, tienes que cantar. Así que me animó mucho y por eso estoy aquí. Y iba a preguntarte sobre tu carrera de odontóloga. ¿Te da el tiempo? Bueno, obviamente en tiempos pandémicos ya sabemos que estamos acá, no hay posibilidades de viajar por ahora, pero cuando estabas muy activa, ¿podías repartir tu tiempo entre ser dentista y ser artista? Al principio todavía podía, como un 50-50. Luego me fue ganando esto del arte y fui dejando el consultorio. Mis pacientes por muchos años me fueron fiel, pero después se cansaron. Nadie puede ser tan fiel 10 años. No. O sea, te ofrezco mi cariño, si te digo que te quiero, si te ofrezco mi cariño, si te digo que te quiero, tú me dices que no quiero el amor de un carbonero, tú me que no quiero el amor de un carbonero. En vano, niña, pretendes despreciar hacia el minero. En vano, niña, pretendes despreciar hacia el minero. Olvidando que es sincero el amor del pobre obrero, olvidando que es sincero el amor de un pobre obrero. Negrura de mi rostro no es un color permanente. La negrura de mi rostro no es un color permanente. Es color que diariamente sale oscuro de mi frente.
mi frente. ¿Cómo quieres que yo viva sin esperanza ninguna? En la mina trabajando, la muerte solo esperando. En la mina trabajando, la muerte solo esperando. Ay, ay, ay. No se pierdan el próximo sábado en Teatro en Grande. La música puede ser apreciada de distintas maneras y evidentemente la sensibilidad de las personas también influye en cómo se escucha. Las letras de las canciones son un componente esencial, pero también lo son la armonía y la calidad de los sonidos de los instrumentos. Esto es el dúo Pacheco y Hermosa. Es el acto humano de decir las cosas, de contarte lo que te rodea, ¿no? Pero yo disfruto eso, disfruto mucho eso, los silencios, el espacio, un arrebato de escalas y otro silencio, un buen bordón.